Bienvenidos, amables amigos fe televidentes, a este nuevo formato de Buenas Nuevas. Vamos a intercalarlo, ¿no? En algunos episodios tendremos catequesis y en otro un diálogo con las hermanas que me puedan acompañar para profundizar algunos aspectos prácticos de la vida pastoral en que vivimos. Entonces estamos siempre en Buenas Nuevas para todos. Y quisiera invitarles a que me acompañen con este formato de Buenas Nuevas en este espacio bíblico con la Sagrada Escritura. Yo quisiera invitarles a que cuando nos encontremos en este formato, ¿verdad?, de Buenas Nuevas, que ustedes tengan la Biblia y lean la Biblia. Y ojalá un cuaderno y un bolígrafo y tomen nota. Voy a empezar este programa con una oración, luego les voy a mostrar un videíto, ¿verdad? Y luego vamos a continuar con la catequesis. Quiero enfocarme particularmente en el Evangelio según San Mateo, que de los 4 evangelios canónicos tenemos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y luego el Evangelio según San Juan. Como este es el orden que ha llegado hasta nosotros, voy a ceñirme a este orden, empezando con el Evangelio de Mateo, que es el que propongo que estudiemos en este formato de las Buenas Nuevas. Voy a empezar con una oración por ustedes que siguen la transmisión de este programa y los invito también, si es posible, a buscar la Sagrada Escritura. Luego les voy a mostrar un video sobre el discurso inaugural de Jesús y la introducción del discurso inaugural de Jesús de la bienaventuranza. Y luego vamos a entrar en materia con la Sagrada Escritura, la Biblia. El paraje que ustedes ven a mis espaldas es el Monte de las Bienaventuranzas en Galilea, en Israel. Desde este paraje, Jesús predicó como nuevo Moisés las bienaventuranzas evangélicas y lo que se conoce como el discurso inaugural de su ministerio público en Galilea. Recuerden que Jesús vivió en Belén, donde nació, luego en Egipto, luego en Nazaret, y cuando el Señor ya va a predicar, siendo adulto, a eso de 30 años, entonces pone su residencia en Cafarnaúm, en Galilea, y desde allí predica. Entonces lo que ustedes ven ahí, ese paraje hermoso, es el Monte de las Bienaventuranzas, donde hay una iglesia octogonal del siglo XX, donde fue construida sobre una iglesia más antigua del siglo VIII, siglo VII, donde ya había un culto especial en este sitio para recordar esa predicación de Jesús. Entonces vamos a hacer una oración y luego vamos a ver el video introductorio del tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la venida de tu Hijo al mundo en carne mortal, Jesucristo, el Señor de la historia. Te damos gracias por esa presencia de Jesús en la historia de la humanidad y especialmente en la Iglesia Católica que Él fundó. Te damos gracias en todos los que hoy siguen a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por su palabra. Te damos gracias por su presencia real y verdadera en la Eucaristía. Te pedimos que este programa sea de bendición para todos los amigos que siguen con atención este programa y que el Espíritu Santo colme de gracia, de paz y de amor sus corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe en la transmisión de este programa. Bien, amigos, ahora quiero presentarles pues este video para que ustedes se orienten en este programa sobre lo que vamos a tratar. Así es que, adelante, señor director. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bien, amigos, de vuelta con ustedes después de esta interesante narración de una película sobre Jesús que nos habla de esa introducción del Sermón del Monte. Con esto ustedes se orientan, se ambientan. Voy a hablar un poquito en este programa sin entrar en tantos detalles sobre la predicación de Jesús. Primero que todo, Jesús es el personaje más amado de la historia. No ha habido y no habrá en toda la historia de la humanidad un personaje tan amado, tan querido y que tantos seguidores tiene como Cristo. Lo siento por los agnósticos, lo siento por los ateos, a quien yo amo, estimo, aprecio y admiro. Pero no ha habido un personaje en la historia, ninguno, ni Karl Marx, ni Sigmund Freud, mucho menos, ni los grandes militares, conquistadores que hayan tenido, ningún científico, ningún hombre de literatura, tantos seguidores en la historia de la humanidad como Jesús de Nazaret. Entonces Jesús de Nazaret es el personaje principal de la historia de la humanidad, a tal punto que más de un tercio de toda la población mundial lo sigue y cree en él. Ahora, Jesús de Nazaret, como decía al inicio, él nace en Belén y luego tiene que huir a Egipto por la persecución de Herodes. Regresa ya pequeñito, ¿verdad?, a los 2 años, y se instala en Nazaret y allí crece hasta cuando llega el momento de predicar y se dirige a Cafarnaúm. Cafarnaúm es el lugar donde Jesús coloca su morada. Aquí en Cafarnaúm, Jesús se desplaza a los diferentes pueblos que circundan el mar de Galilea o el lago de Galilea. Galilea es una región que, curiosamente, el centro no son montañas, no son valles, como ocurre en la mayoría de las ciudades, ¿verdad?, sino el centro geográfico de la Galilea es un lago. Entonces, alrededor del lago hay muchos pueblos. Entonces, para desplazarse de un lago a otro, se utilizaban barcas. Y de igual modo, ese lago servía para la pesca y el pescado era el principal alimento de carne para esas poblaciones. También se comía el cordero, se comía el cabrito y se comía el novillo. En la época de Jesús, la
la carne era vista como un buen alimento, pero como la mayoría pues era gente pobre, sencilla, el principal sustento era el pescado. Ahora, Jesús pone su residencia en Cafarnaúm porque es un lugar estratégico, es puerto, aduana y también un lugar de mucho comercio. O sea, Jesús está en medio de la ciudad, de la actividad de la ciudad, no vive como un ermitaño, si bien en los primeros años de su vida sí vivió de una manera oculta, en oración, en Nazaret, no se dio a conocer y eso realmente llama la atención de Cristo, de María y de San José, cómo Jesús, el personaje más amado y más importante de la historia, vive de una manera oculta, en silencio absoluto sobre su identidad. Cuando tiene que manifestarse como Mesías, como Hijo de Dios, como palabra hecha carne, va a Cafarnaúm, un pueblo de mucha actividad comercial, y allí pone su casa. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos dicen que Jesús tenía su casa. Esa interpretación de que Jesús vivía como un ermitaño es una manera, digamos, de falsificar la realidad, aunque muchas veces, no hay duda, dormía en un descampado, dormía en el desierto, como cuando fue tentado por el demonio, donde lo agarraba a la noche. Pero él tenía su casa. Y esa casa estaba en Cafarnaúm. Es muy probable que en esa casa también tuvieran sus parientes cercanos y la Santísima Virgen María, como afirma sobre todo el Evangelio de San Juan. De eso nos ocuparemos en otra ocasión. El punto aquí, que cuando Jesús va a comenzar su actividad pública, el Señor hace un discurso inaugural. Se le ha llamado Sermón del Monte. En el Evangelio de Lucas se le llama el Sermón de la Llanura, porque a diferencia de Mateo, Lucas identifica este discurso en un paraje llano. El nombre más acertado debe ser el discurso inaugural del ministerio público de Cristo. ¿Dónde lo pronuncia? Bueno, justo donde él vivía. Claro, cuando digo justo donde él vivía, estoy hablando con el lenguaje actual, el lenguaje de la época, ¿verdad? Porque para nosotros la distancia que hay entre Cafarnaúm y el Monte de la Bienaventuranza es mínima. En el pensamiento de Jesús era una distancia quizás con connotaciones de mucho más espacio. Pero uno camina, en unos 15 minutos uno va de Cafarnaúm a un pueblo de pescadores y sube esta montaña que ustedes ven a mi espalda, la montaña de las Bienaventuranzas, y de ahí se divisa el lago de Galilea, un paraje hermosísimo. Y un poquito más a la derecha, si vemos el lago de Galilea, está Tabga, el lugar donde se recuerda la multiplicación de los panes, y está también entre Tabga y Cafarnaúm la capilla del primado de Pedro, donde Jesús resucitado se le presenta a los discípulos. Él tiene un pescado, ¿verdad?, que está asando con unas brasas, y le dicen: tire la red a la derecha y encontrarán pescado. Luego se dan cuenta que es Jesús, y Pedro va nadando hasta donde el Señor se encuentra, y luego le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te amo. Bueno, hay una capilla aquí que recuerda ese diálogo de Jesús con Pedro. Ahora, queremos en este programa fijar la atención en el discurso inaugural de Jesús, porque este discurso inaugural de Jesús, según el Evangelio de Mateo, es un resumen de la doctrina de Cristo. Frente a los tiempos que estamos viviendo y a nivel personal como creyentes, hermanos, nuestro norte es la doctrina de Cristo, no la doctrina del hombre sin Dios. Y una de las cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, como frente a esta dictadura que estamos viviendo del relativismo, propia del New Age, propia de la masonería, propia del agnosticismo, se diluye la doctrina de Cristo por palabras humanas. Esto no puede ser, queridos amigos.
En manera alguna no puede ser. Bueno, el ateo que crea lo que quiera, pero un creyente tiene que estar identificado con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el hombre más amado de la historia, el personaje más importante de la historia de la humanidad, que lo acredita como Mesías y como Hijo de Dios. Su encarnación, el vientre purísimo de María sin concurso de varón, sus milagros, que ninguna persona ha hecho los milagros que Jesús hizo, y tercero, su propia resurrección. Son hechos históricos. Claro, y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Porque algunos racionalistas dicen, bueno, todo esto son mitos, todo esto son cuentos. Quisieron la primitiva comunidad exaltar el personaje de Jesús, como incluso algunos teólogos alemanes desafortunadamente escribieron y gastando papeles y conferencias inútilmente en cosas que se caen por su peso. Aquí vamos a estudiar las cosas como son y como nosotros los cristianos debemos creerlas. Vamos a un cambio, queridos amigos, y volveremos con ustedes en Buenas Nuevas para Todos. Adelante. Ahora, amigos, ¿por qué es importante este discurso inaugural de Jesús? Porque es una síntesis del pensamiento de Cristo. Porque es una síntesis de su doctrina. Porque es una síntesis de lo que Jesús quiere de sus seguidores. Si nosotros pudiéramos tomar de toda la Biblia las palabras más importantes para vivirlas, tendríamos que tomar esto. Esto es un catecismo de Cristo. Y yo quiero aquí destacar que los evangelios fueron redactados como catequesis de los primeros cristianos. No es el momento para hablar de la historia de la redacción, pero lo voy a mencionar de paso. Porque algunos se preguntan, bueno, ¿cómo fue escrito esto? Bueno, cuando Jesús comenzaba a predicar, Mateo, Marcos y Lucas, Juan, no tenían un celular, una grabadora para estar grabando todo lo que Jesús decía. No había una cámara de video, tampoco ninguno estaba tomando notas. Entonces, ¿cómo esto llega hasta nosotros? Bueno, ¿saben cuál es la principal fuente de los evangelios? Y con eso se descarta también todas estas locuras que algunos, de una manera, digamos, errada, escribieron y enseñaron de que eran narraciones de la primera comunidad cristiana. Eso es completamente falso, está superado ya. ¿Saben cuál fue la fuente de esto? De estos evangelios, la predicación de San Pedro. San Pedro tenía un compañero a su lado, quien era también conocido de Pablo, que se llamaba Juan Marcos. Y cuando Pedro predicaba, ese sí tomaba nota y consultaba con Pedro muchas cosas. Entonces, a quien le debemos que estos textos han llegado a nosotros, en primer lugar, es el apóstol Pedro, uno que acompañó a Jesús alrededor de 3 años, estuvo a su lado. Y estos textos ya se conocían unos 30, 35 años después de la resurrección de Jesús, ya circulaban. Y lo primero que se escribe de manera detallada, precisamente teniendo a los apóstoles como predicadores de estos acontecimientos, son los relatos de la pasión y la resurrección de Jesús. Aparecieron como unos grandes bloques. Y a partir de esos grandes bloques de la pasión y la resurrección de Jesús, entonces se escribe la historia de Jesús y por último los evangelios de la infancia, Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Al final de todo, San Juan, que conocía los sinópticos, entonces escribe otros detalles que los evangelistas omitieron. Esto hay un estudio especializado que se conoce como historia de la redacción o historia de las formas evangélicas. Ahora, para nuestro estudio basta de que aquí tenemos una fuente que no es un cuento. Tenemos algo que Jesús predicó
y que los apóstoles enseñaron después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y después de Pentecostés. Los apóstoles salieron por el mundo entero anunciando y predicando lo que ellos literalmente habían escuchado de Jesús. Y ellos eran asistidos por la gracia del Espíritu Santo. O sea, no estaban inventando las cosas, sino que el Espíritu Santo les aclaraba, el Espíritu Santo les acompañaba para predicar lo que debían predicar y no sus propios conocimientos. Partiendo de aquello que el mismo Jesús les había dicho, cuando ustedes vayan a hablar, confíen en el Espíritu Santo, Él los guiará hasta la verdad plena. Él les enseñará y les recordará todo. Ahora, como gran inspirador de todo esto, obviamente tenemos al Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia, estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio escrito en griego que probablemente tiene como fuente un evangelio arameo que se extravió. El Mateo arameo era conocido en los primeros siglos. Ese evangelio de Mateo en arameo muy probablemente fue el evangelio que escribió el discípulo de Jesús que era recaudador de impuestos. Es probable que la fuente del evangelio de Mateo griego, que es el que nosotros tenemos, tuvo como fuente el evangelio de Mateo arameo. Lo que nos interesa saber aquí, que primero se escribe el evangelio de Marcos, luego Mateo griego y Lucas griego tienen como referencia, siguen el evangelio de Marcos, porque se ve que ellos lo conocían y están ampliando lo que Marcos había escrito, y Marcos tiene como punto de referencia la predicación de Pedro, la cabeza del colegio apostólico. Entonces, ¿qué hace Mateo griego? Mateo griego nos presenta en 3 capítulos la doctrina de Cristo, la síntesis de sus enseñanzas. Mateo 5, 6 y 7. Yo les quiero dar como tarea en este programa que ustedes en casa, mañana o esta noche, busquen su Biblia y lean Mateo 5, 6 y 7, o al menos el capítulo 5, porque en el próximo programa voy a hablar cuál es la intención teológica de Mateo. Esto no subestima en manera alguna lo que Jesús predica. Pero recordemos que Mateo, Lucas, Marcos, Juan son teólogos, no son cualquier redactor. Ellos escriben como teólogos, con un lenguaje teológico, con una intención teológica. Quieren comunicar un mensaje a partir de la doctrina y a partir de las acciones de Jesús. Entonces, por supuesto que uno tiene que empaparse con el lenguaje teológico, porque de lo contrario, ¿verdad?, vamos a opinar o extraer o a deducir cosas que no están en la intención de los autores. ¿Qué quiero decir que eran escritores teólogos? Que ellos conocen el lenguaje de la Sagrada Escritura, conocen el Antiguo Testamento, conocen la cultura de la época, conocen el pensamiento bíblico y a partir de eso quieren transmitir el mensaje de Jesús. Tienen una intención. Por eso nos vamos a dar cuenta que en Mateo hay algunas evidencias. Por ejemplo, Mateo escribe a judíos conversos. Lucas escribe más bien al mundo helénico. Y San Juan, en su evangelio, ya está viendo el problema de la influencia griega y quiere dar un mensaje también al mundo helénico desde un pensamiento helénico y quiere mostrarnos el rostro de Cristo en esa cultura. Ahora, esto para que ustedes vean que los evangelistas son teólogos. Y entonces, una palabra que encontramos en labios de Jesús, en San Juan, por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía, utiliza el griego sarx. Sin embargo, en los sinópticos, cuando habla de la Eucaristía, encontramos el vocablo soma.
¿Por qué prefiere San Juan utilizar sarx y los demás sinópticos soma? Bueno, porque depende del auditorium. Lo mismo que Jesús predica se transmite en diferentes, digamos, pensamientos, dependiendo del auditorio. Nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Que sabiendo esto, podemos profundizar todavía más lo que Jesús predicó. Otro punto. El lenguaje de Jesús era el arameo, pero nos ha llegado a nosotros lo que él predicó en arameo en griego, en el griego antiguo, no el griego que hoy se habla en Grecia, la koiné. Bueno, porque el Espíritu Santo quiso que llegara así hasta nosotros. ¿Y por qué en griego? Porque era la lengua en aquel entonces donde se difunde el Evangelio escrito y celebrado en la liturgia, era la lengua más común, la koiné. Y luego se pasa al latín, porque era la lengua del Imperio Romano, y de ahí viene la traducción antigua de la Vulgata. Del latín luego se traducen a diferentes lenguas. Entonces, bueno, hay que saber todo esto para saber qué dijo Jesús, qué pensó Jesús y cómo nosotros podemos vivir hoy ante tantos invasores que tenemos doctrinales. ¿Cómo podemos vivir lo que Jesús predicó y lo que Jesús nos enseñó? Otro puntito que quisiera destacar para terminar. Cuando los evangelios fueron escritos y cuando los evangelios se predicaban, ya esto se celebraba en la liturgia. Ya habían bautismos, ya habían matrimonios, ya se perdonaban los pecados, ya se oraba por los enfermos y ya se celebraba la Eucaristía los domingos. Esto es importante saberlo, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, tenemos que estudiarlo también en clave litúrgica, porque ya tiene una connotación en las primeras comunidades cristianas que utilizaban los evangelios para celebrar su fe en la fracción del pan. Quizás lo que voy a decir algunos no lo saben, pero antes que los evangelios fueran escritos, mucho antes ya se estaba celebrando la misa dominicalmente. Entonces, claro, cuando se escriben los evangelios, tiene una resonancia para los cristianos que celebraban la Eucaristía y los que iban a ser bautizados o ya eran bautizados. Un ejemplo de esto, las cartas de San Pedro. Son cartas escritas para quienes habían sido bautizados. Eran para los neófitos. Bien, queridos amigos, es todo por hoy. Los espero mañana a esta misma hora aquí en Buenas Nuevas para Todos. La bendición de Dios Todopoderoso desciende en ustedes y les acompañe siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.